Bienvenidos. No se le puede reclamar al gobierno no haber tenido un rápido comienzo. Para muchos excesivo, para otros vertiginoso. Recuerden que apenas se instaló la Asamblea, tuvo ya un proyecto económico urgente denominado Ley para combatir las economías criminales. Y esta semana ha presentado otra que busca básicamente eficiencia, transparencia y celeridad en lo que es la contratación pública, reformando un documento vigente que data del 2008. Sobre esta materia, al acudir a la Asamblea, el secretario jurídico de la Presidencia, doctor Stalin Andino, que es nuestro invitado en este programa, explicó lo siguiente sobre sus aspectos sobresalientes. Este proyecto de ley hace ciertas reformas a la ley de ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, implementando conceptos internacionalmente avalados como la compra pública de innovación o la compra pública con el concepto de mejor valor por dinero, es decir, comprar lo de calidad. Además de eso, esta ley reduce las atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública para que no exista el alto riesgo de que el SERCOP detenga o impida que se desarrollen normalmente los procesos de contratación pública a pretexto de un control. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Bueno, escucharon al secretario jurídico de la Presidencia hablar de 2 o 3 de las prioridades de la nueva ley reformatoria de contratación pública, para ponerla de alguna manera. Algo incidiremos en la primera, que ha sido ya más tratada y criticada en este programa a lo largo de 2 emisiones. Pero mucho se puede conseguir si los instrumentos que no son perfectos, sino perfectibles, son tratados no solo con celeridad, que está haciéndolo, sino con severidad en la Asamblea para mejorar los aportes de los legisladores, quizá de todas aquellas fuentes no consultadas y que ahora se sienten excluidas, pero que si se integraba en un proceso de consenso, iba a salir un Frankenstein y no se iba a terminar nunca. Esto es un paso adelante. ¿Cuán bueno es y cómo debe ser seguido? Es lo que analizaremos en los próximos 60 minutos con el doctor Stalin Andino. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Antes de concluir, o mejor dicho, de comenzar, lo que pasa es que hoy concluye su misión aquí una gran compañera. Quiero agradecer y despedir a la colaboración que ha dado aquí durante casi 2 años
alguien a quien le crecieron mucho las alas en este nido y por lo tanto tiene que volar lejos y alto. Me alegro, lo celebro de verdad. Acaba de venir de una segunda excursión a los Estados Unidos para cubrir temas de migración y se integra a un trabajo con mucho más proyección que este. Ustedes la vieron un par de veces invitados al set, se encarga de coordinación de producción y de operación de Zoom, entre otras cosas más, pauta publicitaria. Alía Salvador, mil gracias por su tiempo, por su paciencia, por su tolerancia, por su sentido del humor y por su adaptación a un equipo excepcional. Sé que se lleva de aquí grandes lecciones y sobre todo grandes amigos. La mejor de las suertes, que siga honrando a su padre, un extraordinario técnico de la radio en el Ecuador. Doctor Andino, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación para un tema inescapable para usted y todos aquellos miembros del Ejecutivo a quienes les corresponde detallar, desagregar, explicar, sustentar, defender esta vorágine de iniciativas con que han comenzado. Hablemos primero de qué punto partieron para esta nueva ley de contratación pública, cómo identificaron las partes críticas, los nudos gordianos como les llaman, y cuáles son las propuestas principales para atacar cada uno de esos. Gracias, Carlos. Un saludo a todos los televidentes de este programa. Un gusto volver a compartir aquí en este espacio. Este proyecto de ley tiene una importancia especial, que se enfoca directamente en el ciudadano que nos observa. ¿Por qué? Porque ese ciudadano merece tener servicios públicos de calidad y oportunos. Las dos cosas. Entonces, si es que nosotros no nos enfocamos en las compras públicas, que son el medio, el mecanismo para que ese ciudadano tenga esos servicios públicos de calidad, no vamos a poder solucionar el problema de los ciudadanos. Es ahí donde el gobierno nacional decide ver qué está pasando en la contratación pública, reenfocarla, rediseñarla y sobre todo con un fin económico, generar un ahorro importante con la simplificación de procesos. En efecto, ustedes han estimado que entre 3.000 y 3.500 millones de dólares al año se pierden por ineficiencia o por corrupción. Ok, ¿dónde ataca la ley? A ver, la ley ataca la simplificación de trámites, principalmente. Hemos detectado que el 60% de procesos planificados al inicio del año se llegan a ejecutar, es decir, a adjudicar y firmar el contrato y cumplirlo, pero hay un 40% de los que inicialmente se planificaron que no terminan adjudicándose. Eso significa que 40% de las necesidades ciudadanas no terminó de ejecutarse. Estos datos se pueden medir únicamente cuando ya tengo un año calendario cerrado, por eso el 2024 lo hemos tomado. Y claro, dentro de los datos que hemos visto, observamos que la contratación pública mueve 8.000 millones de dólares al año, representa el 6,5% del Producto Interno Bruto, y es ahí donde nos decidimos enfocar, simplificar. ¿Por qué? Tenemos alrededor de más de 30 tipos de procedimientos de contratación. Nuestra ley actual nos dice tal bien debe comprarse con este procedimiento, tal servicio con este procedimiento, cuando en realidad lo correcto y el estándar internacional es que sea el comprador público el que elija la mejor estrategia de compra. Es ahí donde decimos simplifiquemos y enfoquémonos en los procedimientos, pero para describir para qué son. Entonces ahí nos vamos a quedar, tal vez un poco complejo para la ciudadanía, voy a tratar de explicarlo, con una subasta inversa, que es un tipo de procedimiento donde yo busco el precio más bajo, y con una licitación, que es un tipo de procedimiento donde yo doy un puntaje para evaluar lo económico y lo técnico. Son los dos principales con los que nos vamos a quedar. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces se piensa que comprar lo más barato es lo mejor. Y muchas veces lo barato sale caro. Correcto. Compro un lápiz de los que se me rompen la punta a cada que escribo. Voy a tener que, para acabar mi necesidad, para acabar mi tarea, comprar más lápices de los que tenía inicialmente. Entonces, ahí es donde viene el concepto de, lo he mencionado en el video inicial, del mejor valor por dinero, concepto internacional en compras públicas que busca el equilibrio entre el precio y la calidad. Eso es lo que nuestra ley ahorita no permite,
y hacia dónde nosotros queremos caminar. No sé si lo notaron, creo que sí, aunque no lo dijo en esas palabras. Esto acaba el caduco concepto de que se escoja la oferta más barata. A largo plazo, o ahora no sé si la ley lo permita, será la siguiente averiguación, hay que escoger la oferta más conveniente, por lo que él acaba de decir, lo barato sale caro. Aparte de que luego la trampa está escondida en los adendums, los adicionales, etcétera, y termina siendo un engaño, ¿ok? Es terriblemente importante lo que se está empezando a hacer. Vamos a ver cómo termina el proyecto final. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme, que es lo que antes se llamaba TV Cable, en Canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta, solo en Manaví. En estas dos cableras y todas las demás del país, llegamos o nos situamos gracias a RTU en los números que ven en este momento en la pantalla. Por eso, cerca de 45,000 hogares todas las noches en directo se conectan al programa. Se suman cerca de 10,000 en Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM, desde Puerto Viejo para todo Manaví. La Bonita del centro del país, Riobamba, 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. En esa radio, mañana, el debate Centro Digital, no se lo pierdan, 13 horas, saca chispas. Estamos 6. Y Félix Narváez está de 8 a 9 en ese programa. Ahora sí, este aporte para poner más en contexto la conversación. Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. Así ha bautizado el Ejecutivo al segundo proyecto de ley económico urgente que ha enviado a la Asamblea Nacional. En él se proponen reformas al Sistema Nacional de Contratación Pública y a la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP. Para la primera se plantea que haya solo 5 procedimientos de contratación pública. La normativa actual, en vigor desde hace 17 años, plantea casi una decena. Según la propuesta, el 64% de los procesos cuentan solo con 1 o 2 ofertas y el uso persistente de regímenes especiales encarece las contrataciones hasta en un 20%, lo que refleja un modelo que desincentiva la participación y aumenta el gasto estatal. Entre otros, se proponen controles automatizados, restricciones para el contrato de consultorías, un portal de datos abiertos, prioridad a productos y servicios nacionales e incentivos para proveedores que denuncien actos de corrupción. En cuanto a las reformas que se proponen a la Ley Orgánica del Servicio Público, está a ejecutar evaluaciones semestrales, considerando indicadores de eficiencia, resultados institucionales, el servicio prestado a usuarios externos e internos y las contrataciones realizadas. En caso de incumplimiento, se deberá notificar al Ministerio del Trabajo junto con los informes de respaldo. Según el Ejecutivo, en Ecuador se ha estimado que el mal gasto en las adquisiciones públicas producto de la mala gestión o corrupción representan entre el 0,9% y el 2,6% del Producto Interno Bruto, es decir, pérdidas de hasta 3.000 millones de dólares cada año. Con lo dicho por el doctor Stalin Andino y lo contextualizado por Carlos Acoto desde el Amazonas, ya estarán más ubicados. Ahora, espero que con la respuesta a mis siguientes preguntas se ubiquen mejor. En el CERCOP no se prescinde de él, pero se reducen de cuánto a cuánto los trámites, la cantidad de trámites, y eso reduce de cuánto a cuánto el tiempo de contratación. El CERCOP, bueno, para que la ciudadanía lo comprenda, el CERCOP es el ente rector del Sistema Nacional de Contratación Pública, está a cargo de administrar el portal de compras públicas, de administrar el registro de proveedores, pero también tiene un tema importante que es el control de lo precontractual. Es decir, todo el concurso, el CERCOP lo controla, lo ideal sería que monitoree todo, lo hace con un perfil de riesgos. Sin embargo, algo que Perdón, doctor, hace lo que antes hacía la Contraloría. ¿Se acuerda? Más o menos. Sí, antes hacía eso la Contraloría. Más o menos, sí, en parte.
pero lo hace con otra lógica, con otra dinámica. ¿Y con personal capacitado? Especializado sobre todo, ¿no? Porque ¿Tienen? Especializados en control sí lo tienen. ¿Los conoce usted? Los conozco a muchos de ellos. ¿Tiene alguna referencia de la calidad de servicio que dan? Son funcionarios muy competentes algunos, porque vienen desde el 2007, desde que esto funcionaba en el Ministerio de Producción. ¿Experiencia tienen? Sí, pero hay otro grupo Ya. que ha venido infiltrándose y que ha provocado algo que yo denomino diversificar la coima. Ajá. Entonces, ya no solamente tengo que darle al que me va a comprar, sino que ahora tengo que dar al que me va a controlar. ¿Por qué? Porque el CERCOP tiene la potestad de bajarme el proceso ante un reclamo, ante una denuncia, o de darme la razón o no como proveedor del Estado. ¿Cómo detectó esto que me acaba de decir? La experiencia. La Wow. experiencia va en varios años en esto. ¿Y la ley anula esa posibilidad? La ley provoca que el control sea objetivo, es decir, que yo tenga por escrito los parámetros que voy a controlar en el proceso de forma previa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en un proceso el CERCOP dice, aquí debías pedir este requisito, y en otro igualito a la semana dice, acá no. No es discrecional, o no hay doble estándar. La discrecionalidad aquí se ha convertido en arbitrariedad. Ok, ahí hay una cosa que usted también debe conocer. Hay un viejo sistema por el cual cuando se sube al portal de compras públicas una propuesta, un contrato, ya previamente se han negociado y conocido los parámetros por parte de los interesados, por supuesto en un mecanismo de corrupción y concertación con los que adentro del CERCOP saben que eso va a salir, y en el momento que sube eso a subasta pública, aparece uno que tiene todo el tiempo y todo el control y todos los requisitos para cumplir en los 3 días. Los demás competidores no tienen chance, se lo entregan. ¿Esta ley evita eso? Esta ley reduce la cantidad de escenarios en los cuales se puede prestar para esto. ¿Por qué? ¿De qué manera? Reduciendo los procedimientos, objetivizando los criterios de control e implementando el concepto de datos abiertos y un portal tecnológico mucho más fortalecido, porque el CERCOP se quedó en la época de la piedra. Estamos trabajando con un sistema del 2008, cuando los celulares del 2008 acá ya no son los mismos, pero el CERCOP mantiene la misma tecnología. ¿Y por qué es importante esto? Carlos, se unieron 2 enemigos del país muy nocivos, que son la corrupción y la delincuencia organizada. Se unieron los dos y vieron en la contratación pública una oportunidad para poder lavar dinero. Por eso explicamos las ofertas tan bajas, ¿no? Ajá. Y eso es muy peligroso y necesitamos controles más avanzados, más de punta, un mejor financiamiento para el portal y sobre todo conocer de mejor forma a los proveedores que nos están vendiendo. Porque recordaremos que hay proveedores que venden en sus actividades económicas, tienen registrado una tienda, las salchipapas, pero están vendiendo medicamentos. ¿Sí sabe la gravedad de lo que usted acaba de afirmar, no? Sí, claro. Que el crimen organizado se unió a los proveedores de compras públicas. ¿Tienen identificadas esas empresas tras las cuales están atrás el crimen organizado? Específicamente se están haciendo algunas investigaciones y ahí es una designación clave que ha hecho el presidente de la República, en donde ha colocado al que controla los activos, el lavado de activos, a José Julio Neira, como cabeza. Y que aparte allí es famoso por perseguir la corrupción, ¿no? Y entonces, lo uno se vincula con lo otro. Ahora entiendo esa nominación. Se vincula esto. Okay. De seguro le irá de la mejor forma a José Julio en esa misión. Eso habla muy bien de José Julio, pero muy mal del gobierno. Significa que es un señor con una eficiencia, con una capacidad de trabajo y conocimiento, capaz de concretar y concentrar por lo menos 5 representaciones en él. Pero significa también que el gobierno, y desde luego entiendo que los talentos no son abundantes y honestos menos, no tiene suficiente equipo para armar la tarea ciclópea que se ha propuesto. Bueno, tiene que comenzar a armarlo. Hasta tanto ya empezaron los comentarios de las observaciones. Uno fue de Juan Francisco Díaz, que es coordinador del Observatorio de Transparencia. Tenemos un sistema de contratación pública que data del 2008, bastante obsoleto. A finales de enero, inicios de febrero, ya sufrió un hackeo que
produjo que al menos 10 días la administración pública se paralice y no pueda continuar. Entonces, para poder hablar de controles de efectivos, evidentemente hay que atender primero el problema inicial. ¿Cuál es una plataforma que, producto de su obsolescencia del transcurso del tiempo nada más, ha hecho que cada vez se vuelva más vulnerable? No es del mismo número de procedimientos los que se tenían en el 2008 que son los que se los tiene ahora en el 2025. Y obviamente esa carga hace que definitivamente no permita un control efectivo. Lo cual me lleva, doctor Andino, a otra pregunta. ¿Reforma totalmente la normativa vigente del 2008 esta ley o la reforma parcialmente? La reforma parcialmente, por una razón, porque me hubiera salido de la urgencia económica si reformaba otros artículos. Me encantaría, nos encantaría como gobierno, reformar integralmente. Se ha trabajado en algunas propuestas, pero al momento hemos tomado lo más importante que tiene relación económica urgente. Lo entendí bien. Enseguida volvemos más con el doctor Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República. Y por esto les digo que lo entendí bien. Escuchen, 2 leyes urgentes del gobierno abren camino y aceleran procesos, pero no atacan la causa misma de los problemas, sino sus enredos. Hacerlo es una tarea que debe ser esbozada también en este nuevo comienzo. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, se transforma a pasos agigantados. La perla del Pacífico se ha convertido en un destino estratégico para la inversión, ofreciendo oportunidades únicas para quienes desean estar a la vanguardia del progreso económico. En Guayaquil emerge un nuevo polo de desarrollo comercial y urbano, ubicado en Vía La Costa. Este sector se está consolidando como un eje clave de crecimiento comercial e industrial, a pocos minutos de playas y puertos, con conexiones estratégicas, entre ellas la vía que une al futuro Aeropuerto Internacional de Guayaquil y el Puerto de Aguas Profundas de Pozorja, rodeado de su moderna red vial que facilita la movilidad y el acceso eficiente. Este espacio no solo es un punto logístico, sino también un entorno próspero donde convergen grandes oportunidades. Con una inversión pública y privada en aumento, la nueva ciudad está diseñada para convertirse en el motor económico de Guayaquil. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus para el reprise del programa, solo que al día siguiente, 24 horas después, menos de 24 horas después, porque realmente es a las 6 de la mañana, en el canal 14, el mismo número para las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, lo cual suma usualmente 5.000, 7.000 vistas más al programa. A eso añadan el resumen que saca el periódico digital Ecuador en Vivo en su portal de noticias y página principal. Antes de una nueva semblanza que hace de las primeras reacciones a la ley Patricio Díaz de Coavisa, algunas preguntas adicionales sobre lo que usted esbozó, doctor. ¿En qué quedan las adjudicaciones por mínima cuantía que se hacían por $7,000, $7,500? Y para muchos era la única forma de acelerar pequeñas obras o procesos, dada la traba de los demás con esta ley.
A ver, las contrataciones por ínfima cuantía. Ínfima cuantía. Es uno de los procedimientos que se mantiene, ¿no? Se mantiene, son hasta 7,000 y pico, cerrémoslo, eso depende del presupuesto del año. Y estas contrataciones, hay un punto importante que nosotros hemos sido enfáticos en el reglamento de la ley, porque el presidente también ha hecho reformas a nivel reglamentario, y en ínfima cuantía se ha insistido en que se pida mediante una cartelera de avisos pública online las proformas, porque ¿qué pasaba antes? Al proveedor que yo tenía seleccionado le decía, tráeme 2 proformas y te adjudico. Claro. Ahora, y eso es una oportunidad de emprendimiento, de hecho, las entidades publican en un sistema sus necesidades y se envían las ofertas por ahí. Entonces, de cierta forma, a pesar de ser montos pequeños, hemos buscado e insistimos en que incluso en estos montos debe haber concurrencia, debe haber transparencia. Lo otro, usted mencionó el sistema de subasta inversa. Puesto en sencillo, esto es una puja realmente. Al que mejores condiciones ofrece, se la lleve. Pero resulta que también era empleada como una ficción. Participaban pocos, o el único que pujaba tanto como el Estado necesitaba era uno, previamente concertados a veces con los otros interesados o proveedores, para que le digan, mira, ahora me toca a mí, después te toca a ti, o déjame ganar, yo te reparto tu parte. Exacto. ¿Cómo esta ley bloquea eso? El proceso de subasta inversa se ha vuelto restrictivo. ¿Por qué? Porque a la puja llegan 2 proveedores o llega uno y ya no hay puja y se negocia. Correcto. ¿Por qué? Porque en la fase anterior, donde se verifican los requisitos mínimos que debe tener el proveedor, su oferta para pasar a la puja, es donde se reduce la cantidad de proveedores y donde se direcciona arbitrariamente la compra. ¿Por qué? Porque justifican que para vender un lápiz hay que tener registro sanitario. Entonces, hasta que el control llegue, ya se dio la puja, ya pasó solo un proveedor que curiosamente tiene por ahí un registro sanitario, lo hacen ver que cumple, pasa la puja y gana. Hasta que llega el control. Correcto. Pasamos. Entonces, este control automatizado, este control objetivo y esta claridad en los procedimientos nos va a ayudar muchísimo a combatir estos espacios donde aquí el ecuatoriano es muy común que echa la ley, echa la trampa. Hemos seguido, yo soy creador de muchas normas, muchas regulaciones, y a la semana siguiente han estado hechas las trampas. Pero es una lucha que no podemos cansarnos. Ok, ahora sí, lo que les decía que Patricio Díaz reseñó en Ecoavisa, incluyendo una opinión que es clave del Contralor. Sobre el proyecto de ley para agilizar la contratación pública, ha destapado el temor que tienen los servidores públicos a las auditorías de la Contraloría, y que provoca que en algunos casos se retrase la firma de contratos y su ejecución. El Contralor Mauricio Torres reconoce que ese miedo existe y quiere ganar la confianza de los servidores públicos. Para ello, tiene una estrategia que entre sus acciones plantea la asesoría previa a la firma. La Contraloría puede enviar, a solicitud del interesado, equipos de apoyo. Esto lo hacían antes las unidades internas que el organismo tenía en cada entidad. Ahora existen solo 124, porque fueron desmanteladas todas las unidades de auditoría interna. Yo no sé cuál fue la razón. Nosotros estamos volviendo a que las entidades de auditoría interna existan en cada entidad. Otro punto es cambiar la responsabilidad que cae sobre el administrador del contrato. Es una de las reformas normativas que él está analizando. Pues nadie quiere ser administrador de contrato, porque tienen miedo a que Contraloría, después a través del examen, pueda sancionarles. Estamos buscando las maneras, inclusive, de que el administrador de contratos responda solo por los actos administrativos y no por la parte técnica, que muchas veces son un grave problema en el administrador de contrato. La capacitación es otro factor fundamental, dice el Contralor. Primero enseñarles la forma de cuidar los recursos públicos, para luego pensar en exámenes o auditorías. Hemos capacitado cerca de casi 100.000 servidores públicos. En las juntas parroquiales, donde existen más problemas por la falta de conocimiento, en este año no hemos hecho exámenes de auditoría, sino nos hemos dedicado a capacitarles. Y suma una de sus recomendaciones al proyecto de ley de contratación pública propuesto por el presidente. El informe de pertinencia, que es un requisito anterior a la contratación, debe ser mejorado. Hoy
Hoy revisa presupuesto, monto y transparencia, entre otros. Es muy superficial, no ayuda a detectar, por ejemplo, que puede estar mal la contratación. Deberíamos mejorar ese informe, volver a un informe técnico de pertinencia, pero con tiempos, que podría ser 15 días máximo que la Contraloría debe entregar el informe. El Contralor hace observaciones también sobre los valores que se publican en el catálogo de bienes y servicios. Él recomienda que la información, incluso de los procesos por ínfima cuantía, sea pública y que a la Contraloría se le permita el uso de los recursos de autogestión para contratar más auditores. Doctor, comente las preocupaciones del Contralor o las observaciones de él contenidas en esa reseña de Patricio Díaz. Bueno, me da gusto que el Contralor se adhiera al identificar este temor que nuestros compradores públicos sienten y que por eso no ejecutan las contrataciones. Ahora, hay distintas formas de controlar la contratación pública. Después de la pandemia, en 2021, volvimos al informe de pertinencia que hace la Contraloría General del Estado y que el legislador, todavía muy sentido, muy molesto por lo que pasó en la pandemia con las compras públicas, estableció sin un mayor razonamiento este informe de pertinencia que se lo hace para poder publicar el concurso. Este informe es difícil que se pueda detectar si es que hay un direccionamiento o no, si es que yo no tengo el personal técnico experto en esa materia. ¿El informe de pertinencia que hace quién? Que actualmente lo hace la Contraloría para publicarlo, ¿no? Okay. Lo hace la Contraloría, pero como bien lo dice el Contralor, no nos ayuda mayormente porque revisamos formalidades. Y lo que es peor, ha equivalido a un aval, como diciendo, la Contraloría emitió un informe de pertinencia, eso está bien. Exactamente. Recordará, Carlos, que antes de la ley 2008 había el informe previo de la Contraloría, que en cambio era en el lapso de las adjudicaciones y firmas del contrato. El problema era que trababa todo, que demoraba todo. Y Correa lo eliminó para, claro, poder contratar todo y que revisen después con un contralor corrupto como Politi y compañía. Que tal vez no llegará a auditar ese proceso, ¿no? Ajá. Entonces, sí, es un tema que aún se tiene que discutir, no lo hemos topado en el proyecto económico urgente, porque no es económico urgente, de hecho, esa parte del componente, pero que sí hay que discutirlo con Contraloría. Usted no me conoce mucho, pero le voy a poner una adivinanza. ¿Ya? Adivine cuál es el aspecto de la ley que a mí más me apasiona y me interesa si lo logran usar bien. ¿La evaluación en los servidores públicos? No. ¿Ya? Y qué bueno que se arriesgó. Este aliento y poder que le dan a un denunciante de los partícipes en un concurso cuando ve o detecta algo irregular. De eso, que puede ser un mecanismo importantísimo que también tiene sus riesgos. Algunos dicen que, por lo tanto, si el denunciante tuvo razón, debería ser un adjudicatario privilegiado o favorecido en otros concursos. Veremos. Pero, por ejemplo, esto en otro ámbito, en la Argentina, también en el afán de combatir la corrupción, ha sido muy privilegiado de quienes denuncian o crímenes o corrupción. Con eso volvemos enseguida. 2 leyes urgentes del gobierno abren camino y aceleran procesos, pero no atacan la causa misma de los problemas, sino sus enredos. Hacerlo es una tarea que debe ser esbozada también en este nuevo comienzo. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. HM, tu mejor opción para hospedarte en Guayaquil. Descubre espacios cómodos, modernos y un servicio para ti. Contamos con salón de eventos para reuniones y celebraciones. Gimnasio para que no pierdas tu rutina. Habitaciones cómodas y modernas.
y un bar para cerrar el día con unas buenas cervezas. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Vera a su manera, crítico e independiente. En Estados Unidos nos siguen por Macro Digital, sumando a los anteriores cerca de 15,000 suscriptores más solo en esa cablera. Y por ahí vamos en 65,000, 70,000. Pues a mí no me preocupan las métricas de YouTube, se los digo a cada rato. Macro Digital nos pone también en España por Hispasat y en Ecuador, en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Galápagos, entre otras provincias. Doctor, quedó planteada mi inquietud. Quienes denuncian ayudan en estos procesos de contratación pública, pero hay el temor de que también utilicen esa posición para vengarse, desquitarse, perjudicar, tirar abajo el contrato, mientras que se preguntan, bueno, ¿y qué beneficio tiene el denunciante si resultó ser cierto lo que denunció? ¿De qué le sirve? A ver, ¿qué prevé la ley para eso? Nuestra idea es aquí utilizar los mecanismos de preferencia. En la contratación pública y por mandato constitucional hay ciertas preferencias, por ejemplo, para producción nacional, micro y pequeñas empresas, etcétera. Y la ley puede crear mecanismos nuevos de preferencia. Y creemos que la integridad del proveedor tiene que ser un mecanismo de preferencia en el cual este proveedor se lo conoce y se lo valora de mejor forma porque se tiene identificado que ha colaborado con el Estado. Ahora, no solamente es la denuncia, sino que esa denuncia efectivamente tiene que permitir detectar una irregularidad. Es decir, ser cierta, tener fundamento. Lo dice el artículo, que denuncien actos de corrupción de los servidores públicos del CERCOP y que permitan detectar irregularidades. ¿Ok? Entonces, es cerrar el ciclo completo. ¿Y qué gano yo haciendo eso? Voy a tener una calificación diferente en mi registro de proveedores y cuando yo participe en un proceso de contratación, voy a tener una preferencia. Es decir, según el tipo de contratación, se regulará que tenga un punto, que tenga un poco de porcentaje. No es como ocurre en la actualidad, cuando uno denuncia y tiene razón, sale el país. Exacto. La próxima es hijo de tal y cual, ni lo califiques o no lo invites ya. Exactamente. La otra cosa, ustedes limitan y aceleran los procesos en el CERCOP, pero a la vez le dan la posibilidad de hacer nueva normativa o reglamentos. ¿Cómo es esto? ¿No es contradictorio? No, a ver, el CERCOP en el artículo 10 de la ley vigente tiene establecidas todas sus atribuciones y lo que estamos haciendo es más bien reducirlas. Tal vez se lee algunas como adicionales, pero realmente es lo que ya existe. Y de hecho le estamos quitando la posibilidad en el numeral 6 de emitir normativa secundaria. ¿Qué pasaba aquí? En contratación pública hay diversas normas que generan inseguridad jurídica. Por eso es que los compradores públicos se sienten temerosos porque hay muchas normas y algunas de ellas ni siquiera se enteran, salen cada semana. Correcto. Entonces, hemos considerado que lo mejor es tener todo a nivel de ley o reglamento, nada más. No, el CERCOP ya no emitir más normativas, resoluciones, etcétera, que a veces no iban ni al registro oficial. Okay. Entonces, lo que sí tiene el CERCOP y va a continuar teniendo es el establecimiento del modelo de pliego, que es el documento precontractual que dirige el concurso. Ahora, hay quienes, dominando la materia económica, conociendo el monstruo burocrático del Estado y lo paquidérmico que es, aparte de lo vulnerable que resulta, creen que bastan a veces ciertas actitudes como esta para que el asunto marche. Escuchen a Pablo Lucio Paredes.
Más bien piensa siempre en lo público primero y luego piensa en lo privado como alternativa, digamos. Yo creo que ese no es el camino. Tú tienes que cambiar cosas que en el Ecuador entorpecen todo ese proceso. Leyes, reglamentos, controles, regulaciones, una cantidad de cosas de la vida diaria que el burócrata te frena durante 6 meses. Eso se tiene que cambiar. Cuando la burocracia siente que hay alguien arriba que manda, ordena, controla y quiere resultados, la burocracia se alinea. En otras palabras, doctor Andino, lo que él dice aquí, lo que importa, sin desdeñar todas las reformas, es la actitud. Si hay alguien que los pone en vereda, van por la vereda. ¿Usted comparte esa sensación? Los ciudadanos no pueden esperar que yo les diga espérese un año a que tenga su proceso de contratación pública, espérese tanto tiempo para que yo tome decisiones como gobierno nacional y que lance proyectos de ley disruptivos. Y así hemos aprendido a trabajar con el presidente Noboa. El presidente no espera esas decisiones y creo que ese es un sentimiento que hay que seguir transmitiendo al resto de la burocracia estatal. Pero algún rato con una actitud, no sé de quién, directa. Alguien cae de inspección a un hospital y encuentra que el asunto no funciona como debe. Venga acá, señor director o señor gerente, está usted despedido. La liquidación, la indemnización me va a costar mucho menos que lo que su ineficiencia o su corrupción me cuesta. Fuera. ¿Veremos eso? Y por eso, Carlos, este proyecto también reforma otra ley. A ver, cuéntame. Reforma la ley del servicio público, la ley orgánica del servicio público, en donde se establecen el esquema para poder, primero, tener claras las reglas o las metas que un servidor público debe cumplir. Y sobre todo, evaluarle con esa óptica que hablé al inicio del programa, de que del ciudadano obtenga el servicio público de calidad y oportuno. Ok, ustedes lo van a hacer gentilmente, no a patadas, como yo propongo. Tenemos pero lo van a hacer. Una evaluación más agresiva planificada en la ley. Ahorita está para evaluarse semestralmente, pero aquí ni siquiera había manuales de puestos. Es lo que la ley está tratando de corregir ahorita. Si no hay un manual de puestos, ¿cómo yo evalúo? Esta ley empieza ya a generar ese debate y ojalá la Asamblea también sume para poder fortalecer esta parte. Ahí, en cambio, le pregunto, ¿no es mucho vericueto para llegar a una decisión que a veces no puede esperar? No es mucho vericueto, manuales de puestos. Hay un sistema, hay un cambio, vamos a evaluar. Come on. Llego a un hospital, veo que no hay gasas, veo que no hay alcohol, veo que hay colas, veo que hay camas y no las distribuyen bien. Te fuiste. A ver, hemos estado golpeando esa parte aquí, pero recordemos que el garantismo mal entendido en nuestro país y desviado, como tenemos la experiencia en la primera ley económica urgente, está provocando o provocó en su momento que servidores públicos manipulen la justicia para estar eternamente ahí trabajando. Tenemos el caso de los trabajadores de la empresa de electricidad de SENEL. Hemos estado golpeando todas esas partes. Estamos recuperando terreno perdido a nivel de garantismo y a nivel jurídico también. Entonces, estos cambios van a ir paulatinamente. El que no funciona, se va. Ya, llegamos al fondo. Y aquí le pregunto al jurista, ¿ya? Y no me saque el cuerpo. Lo que usted acaba de decir y explicar e ilustrar deja claro que solo cuando haya un cambio profundo este mamotreto las cosas van a cambiar. Lo que está sucediendo es que ustedes le están dando una oportunidad al sistema para medirlo y tentarlo y ver cuán viables son las reformas y los cambios que usted mismo admite que no son suficientes, pero que son un avance. Entonces, si le pregunto al jurista, ¿usted cree que a mediano plazo es inevitable una constituyente para atacar, por ejemplo, ese garantismo que nos tiene podridos? Yo no sujetaría la decisión a un plazo, yo la sujetaría a una condición. ¿Cuál es la condición? Soltar la bomba atómica depende de que el resto de armas no funcionen. Entonces, ese es un tema que aún lo estamos pensando, porque creemos que la constituyente es la bomba atómica, es el punto final donde o vivimos o morimos. Entonces, creo que hay que agotar el resto de armas. Entendido. Dejemos ya sin efecto lo que íbamos a citar aquí del ministro de Transporte que estuvo ayer, y cuando volvamos, una breve referencia a la otra ley urgente en la cual también participó el doctor Andino, aunque menos activamente porque no es de su mayor especialidad, que es la que tiene que ver con el combate a las economías criminales, que de paso me acabo de enterar, la bautizó con otro nombre, Solidaridad y no sé qué menjurjes, la Asamblea hoy.
Dos leyes urgentes del gobierno abren camino y aceleran procesos, pero no atacan la causa misma de los problemas, sino sus enredos. Hacerlo es una tarea que debe ser esbozada también en este nuevo comienzo. Ambienza seguirá construyendo hogares para más de 50,000 personas hasta el 2025. Ha generado más de 25,000 empleos, pero su verdadero valor está en lo que ha sembrado en cada comunidad. Inclusión, solidaridad y desarrollo humano. Más de 350 niños y jóvenes cuentan con beca deportiva en su escuela de fútbol y más de 300 alumnos participan activamente en su escuela de natación, promoviendo un desarrollo integral en la juventud. Programas como Mi Casa, Mi Jardín e Ilumina tu Casa fortalecen la identidad y cohesión social y generan empoderamiento ciudadano. Hoy, esta visión social da un nuevo paso con la firma de una alianza estratégica social junto a Fundación CRISFE, con proyectos como construir una unidad educativa para 1,800 niños y el desarrollo de la primera ciudad deportiva, que beneficiará a miles de niños y jóvenes, ofreciéndoles espacios para crecer, aprender y soñar. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Para evaluar un final, hay que revisar el principio. Comenzarán a levantarse las voces de persecución. No es persecución. Lo que se propuso Diana Salazar al comenzar. Vamos a la reducción de la impunidad. Y los principios que anunció mantendría. No soy una funcionaria pública mediática, sino técnica. Veraz histórico. Repasa esta vez el inicio de una fiscal extrañada y vilipendiada ahora. No me ofenden cuando dicen la negra esto o la negra el otro. Una entrevista histórica para darle un sitio en la historia a la doctora Diana Salazar. ¿Usted está acusando a sus antecesores de negligentes o cobardes? Una revisión veraz de cómo empezó la fiscal soñada. Acojo opiniones como acojo las opiniones de toda la gente, pero las decisiones las tomo yo. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Vamos a la otra ley urgente para combatir las economías criminales, que al principio dijeron que no tenía unidad temática, cuando todo el mundo dice a la vez y reconoce que la economía criminal permea y transversaliza, dicen ahora, a toda la sociedad. Entonces, si se refería a múltiples temas, tenían relación con uno solo, pero sobre ese tema el doctor Andino emitió este concepto. Lo que vamos a abordar son varios sectores, principalmente el de la economía criminal.
Tomemos en cuenta que la economía criminal más o menos mueve el 6% del Producto Interno Bruto. Eso es un valor importantísimo, y más aún si le sumamos a temas como la minería ilegal, en donde literalmente, Carlos, nos están saqueando. Entonces, el tema central, conflicto armado interno, que abarca diversas aristas como la economía criminal, como la simplificación de ciertos trámites penales, ciertos procesos penales, y realmente nosotros estamos confiados y creemos que el Consejo de Administración Legislativa, con el informe previo de la Unidad Técnica Legislativa, nos darán la razón en que se habla de la misma materia. Se reforman varias leyes, pero eso no es un impedimento para que se cumpla con la unidad de materia. Eso nos lo aclaró al programa de Radio Centro el día de la noche cuando recién comenzaba esta discusión. Han pasado casi 2 semanas de entonces acá, doctor Andino, y usted ve que se han hecho algunas modificaciones sustanciales, más allá del nombre que le cambiaron, que dicen que le permitirá salir finalmente aprobado el proyecto y dentro de los 30 días. Pero yo me temo que muchas de las modulaciones de esas disposiciones le quiten la efectividad a la ley que se buscaba. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las circunstancias para hacer un allanamiento sin orden judicial. Por ejemplo, lo que tiene que ver con incautación de bienes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con identificación de alguien comprometido con un GDO. Por ejemplo, lo que tiene que ver con detención que le cambiaron a aprehensión y según Sergio Peña, desertor del correísmo, es lo que a él le ha permitido votar por esa ley porque están acogiendo sus observaciones. Indistintamente de estos 4 puntos que toqué, de lo que usted conoce de cómo va cambiando el proyecto tras el primer debate, ¿lo están mejorando o lo están moderando? A ver, nosotros tenemos ya alguna experiencia en proyectos económicos urgentes. En el periodo anterior presentamos y aprobamos 8. Ahorita vamos 2 más. Tenemos nuestra matriz de riesgos, nuestra priorización, y el texto que inició es el que nosotros vamos identificando cómo va pasando en cada debate. Este informe para primer debate nos parece que aún se mantiene en el concepto inicial que nosotros hemos presentado. Se han respetado muchos de los temas importantes, como por ejemplo el delito por ser miembro de la banda, la conceptualización del conflicto armado interno, la prohibición, digámoslo así, para que se dicte prisión preventiva o una detención domiciliaria para los miembros de las fuerzas que están actuando, y también el tema de los allanamientos, más con ciertos bemoles, pero... El indulto preventivo y anticipado, en donde se estableció que solo lo puede emitir el presidente tras concluir una investigación previa. Nuestra idea sobre el indulto, por ejemplo, era hablar de un aviso previo de indulto, porque sabemos que para indultar tiene que haber sentencia condenatoria. Lo ha venido haciendo el presidente de la República. Sí, correcto. Entonces, esa parte, esa modulación, en ese punto, creo que es la Asamblea la que puede ir discutiendo. De lo visto hasta ahora, no han alterado la esencia fundamental. Ok. Con las conclusiones del secretario jurídico de la Presidencia de la República, doctor Stalin Andino, volvemos en la parte final de este programa. 2 leyes urgentes del gobierno abren caminos y aceleran procesos, pero no atacan la causa misma de los problemas, sino sus enredos. Hacerlo es una tarea que debe ser esbozada también en este nuevo comienzo. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento.
Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Vera a su manera, crítico e independiente. Invitado el domingo para explicar esta propuesta de 200.000 viviendas, que es la más ambiciosa e importante para mí del mensaje presidencial, en cuanto a obra pública, desde luego, está el ministro de esa rama, Humberto Plaza. No se lo pierdan. Incluyendo al doctor Andino, es el tercer funcionario que acepta venir a explicar, desagregar, sustentar, defender, ampliar, responder las múltiples inquietudes que hay de lo que presentó el presidente en su mensaje el sábado pasado y de lo que ha lanzado como iniciativa legislativa. Y para concluir con eso, doctor, la primera reacción a la ley que tratamos hace un rato, a esta que le han puesto de solidaridad no sé qué ahora, fue abrumadora de constitucionalistas en contra de la iniciativa, diciendo que no entienden cómo ustedes hacen una propuesta que está repleta de inconstitucionalidades. ¿Estaban ustedes conscientes de eso? Perdón, ¿no tienen inconstitucionalidades? ¿O lo hicieron adrede, diciendo, bien, ahí está un poco de cosas para que se distraigan y las cambien, ¿ya? Y con eso los desvían del interés principal de fondo de la ley que se sigue manteniendo. A ver, primero nosotros como abogados de la Presidencia de la República no estamos aquí para detenernos ante el temor de algo que podría pasar. Tenemos que hacerlo, tenemos que proponer y ser disruptivos. Ahora, hablar de inconstitucionalidad sobre un proyecto que acaba de entrar a la Asamblea fue totalmente alarmista. Hay cosas que tal vez se malentienden, que para eso es el debate legislativo, para que queden clarificadas, y solo después de aprobado el proyecto y sobre el texto final podremos analizar si hay una eventual inconstitucionalidad y los interesados podrán presentar la demanda respectiva. A propósito de esa misma ley, hablaron de ustedes de un nuevo concepto de derecho penal que está subyacente en muchas de sus propuestas. ¿A qué se refieren? A ver, me dio gusto escuchar a Felipe Rodríguez, leer a Felipe Rodríguez. ¿Qué cree que tengo aquí? Parece que le leo... Justamente. Parece que le leo la mente, ok. Una voz autorizada en la materia penal. Es un erudito del derecho penal. Y a pesar de que los constitucionalistas de diversos tipos, algunos saltaron, otros prefirieron no decir nada y otros tuvieron una aceptación suave, el penalista dijo, estoy de acuerdo. Muchas veces no hemos coincidido con Felipe en los criterios que hemos manejado, pero aquí qué gusto que podamos coincidir. Y él ha hablado de este nuevo modo de manejar el derecho penal, en donde vamos en búsqueda de la delincuencia, vamos con más contundencia en la normativa. Es un tema que lo estamos discutiendo, que bueno que si no hacíamos esto, seguíamos esperando. Seguimos esperando la bomba atómica. Justamente con eso concluyo y con mi reiterado agradecimiento de concurrir a explicar y defender los puntos de vista oficiales en este caso. Para citar a Felipe Rodríguez en el cierre, dice él en ese célebre artículo publicado en Primicias dominado, la Plan Novoa. Y cuando vean van a ver por qué el género respecto al sustantivo no está equivocado. ¿Y algún peligro? Cientos de peligros, asegura el doctor Rodríguez. El mayor riesgo, como siempre, no es la ley, sino quienes la aplican. Mientras Ecuador mantenga jueces y fiscales, pero además políticos que puedan utilizar leyes adecuadas para fines inadecuados, todos estamos en peligro. A mí me encanta que a los criminales se los coloque en su lugar, lejos de la sociedad. Lo que me preocupa, en un país donde los deportes nacionales son ecuabol y la envidia y la venganza, es que se utilice la ley para persecuciones políticas. Esto es así. Con dólares se puede comprar cocaína y pan. ¿Ven? Los dólares no son malos per se, sino el uso que se les da. Lo mismo ocurre con las leyes severas. Pueden ser utilizadas para salvar a la sociedad o para destruirla. Y continúa. Así que, Daniel, si me lees, te lo digo claro, el proyecto presentado no es nada malo, pero si alguien abusa de la responsabilidad estará en tus manos
y en tu conciencia. Te deseo lo mejor, pero sobre todo sensatez, serenidad, sabiduría y humanidad, porque te estamos entregando una bomba nuclear para combatir al crimen y ya será solamente tu decisión en qué dirección disparas. Toma tu ley. Ahora decide tu lugar en la historia. Sobre la segunda que hemos tratado, a este criterio me adhiero. Yo solo quiero destacar que es un primer gran paso para combatir la corrupción, evitar la dilapidación anual de 8.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 al menos se van en ineficiencia y corrupción, y poner la lupa, la luz o el ojo en donde hay que ajustar cada día más para que la ley solo sea un principio y no un final. Con el ministro de Vivienda nos vemos y ustedes, Dios mediante, el domingo a las 22 horas. Buenas noches. A su manera. Llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes.